Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, doctor. Buenos días. Me alegra, Buenos días, profe. buenos días, me alegra nuevamente tenerlos Buenos acá en días, esta. doctor. Buenos días, me alegra nuevamente tenerlos en esta sesión para continuar nosotros con nuestro tema de los delitos en particular o el derecho penal especial. Vamos el día de hoy a continuar, doctora Dana, con las exposiciones, pero vamos a determinar los 40 minutos, vamos a ser muy concreticos para mirar a ver si alcanzamos 3 grupos para la situación del día de hoy. Entonces, les, les hago traslado de la palabra para las diferentes exposiciones. Muy bien. De acuerdo, doctor, sigue el grupo número 5. Sí. Ese es nuestro grupo. Perfecto. Entonces, nos correspondió el título cuarto. Aquí trataremos las conductas que van en contra del bien jurídico de la libertad, la integridad y formación sexuales. Muy También bien. también encontraremos conductas tipificadas relacionadas a la violación, a los actos sexuales abusivos y a la explotación sexual. Por cierto, en la legislación penal colombiana se ha buscado la protección con respecto a estos delitos sexuales que vamos a tratar. Y una cosa muy importante es que es sin distinción en el género, ya sea que la conducta esté ligada por un sujeto activo masculino o femenino o que esté dirigida en contra de un sujeto pasivo masculino o femenino. Entonces, de esta manera, se busca garantizar la protección en condiciones de igualdad tanto para hombres y mujeres, al igual como la protección de los derechos de los menores, de los niños y de los adolescentes. A su vez, también es importante recalcar que el Código Penal no establece circunstancias de atenuación al desplegar alguna de las siguientes conductas que vamos a tratar. Perfecto. Entonces, Cambio de diapositiva, por favor. Ok, entonces yo les voy a explicar un poquito de esta introducción para darle paso a mi compañera Dana López. Entonces, aquí yo quería hacer énfasis en que cuando buscamos este tipo de delitos, aparece que el derecho a la integridad y formación sexual se entienden como un conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su existencia sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de esas 3 dimensiones. La libertad sexual abarca todos y cada uno de los derechos sexuales y los reproductivos. Tiene que ver con el cuerpo, la mente, la dignidad, las decisiones individuales y de pareja y la posibilidad de ejercer la sexualidad de manera responsable. Esto quería hacerlo en énfasis a partir de que esto es lo que pretende o desea cuidar nuestra legislación penal. Ahora sí, seguimos con Dana López. Cambiamos de exposición, por favor. Bueno, a mí me corresponde el artículo 205, pero pues antes quería comentarles, me parece muy importante que la legislación penal no siempre fueron estos componentes de libertad e integridad. Del año 1980, el bien jurídico en los delitos sexuales lo era la libertad y el pudor sexual, lo cual tenía connotación moral porque estaba la Constitución de 1886. Y ya en el 2002, pues se acoge el título como lo conocemos. Los 105, acceso carnal, dice que el que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia incurrirá en prisión de 12 a 20 años. La Corte establece que si el miembro, los dedos o el objeto alcanza a superar los labios mayores vaginales, habrá acceso y esto se da sin necesidad de ser invadido en, digamos, el introito vaginal, pues porque esta es la parte externa de la vagina, o sea que esto ya está como comprendido como los labios mayores, así que ya se conoce como una zona que hay acceso. Cambian por favor la diapositiva. Bueno, la conducta realizada es por acción porque este tipo penal exige que sea realizada con violencia,
El verbo rector es realizar acceso carnal mediante violencia. Bueno, aquí cabe señalar que es muy importante porque debe ser con violencia, ya que es un ingrediente normativo propio de este delito. Cuando nosotros hablamos del sujeto activo, en este artículo, en este tipo, es indeterminado, puesto que no nombra a un hombre o a una mujer. Bueno, hablamos de sujeto pasivo de igual forma indeterminado, puesto que no dice una persona con distinción de edad o sexo. El bien jurídicamente protegido es la libertad. Bueno, la Corte lo ha entendido como la facultad y el derecho que tiene toda persona para elegir, ya sea rechazar o aceptar, y pues también autodeterminar el comportamiento sexual. También la integridad sexual, que comprende todo desde la etapa de formación, la etapa de construcción y pues ya por último que se conoce como la libertad sexual. Y la formación sexual es el derecho de gozar de un ambiente donde nosotros podamos elegir libremente, ya digamos sin que las personas se intrometan para disponer de su libertad sexual una vez ya se tenga la capacidad para disponer de ella. Lo siguiente es la culpabilidad. Bueno, aquí conocemos que esta conducta es de tipo dolosa por parte del sujeto activo, puesto que usa la violencia para obligar a la víctima, que es el sujeto pasivo, y pues el sujeto activo conoce que causará daño a la víctima. Bueno, también aquí sabemos que este tipo es de resultado, por lo tanto admite tentativa y pues también puede ser monofensivo, ya que este tipo puede ser cometido solo por una persona. Y pues también, bueno, sin embargo, también puede compartir situación criminal. ¿Siguen, por favor? El artículo 106 es el acto sexual violento y este dice, el que realice en otra persona acto sexual diverso al acceso carnal mediante violencia incurrirá en prisión de 8 a 16 años. Bueno, este artículo se refiere a comportamientos únicamente con contenido con fines sexuales que no impliquen la introducción del miembro viril, otras partes del cuerpo o objeto en las cavidades anal, vaginal, oral, bueno, como lo conocemos en el artículo 212 que más adelante lo van a explicar. En este tipo cabe cualquier acto siempre y cuando éste se realice para la satisfacción de apetencias, que significa deseo de algo, pues sexuales del agresor. También dejar claro que el sujeto activo se puede materializar sin necesidad de que el sujeto activo toque al sujeto pasivo. Es, por ejemplo, digamos, si Pepita le envía un video a Pepito masturbándose y esto lo hace bajo amenaza, nos podemos ubicar en este tipo penal. Gracias. Bueno, también tiene que ser contacto, digamos, como no todo acto es un acto sexual, puesto que debe ser un acto libidinoso. Bueno, aquí hablamos de la conducta real. Es que los tipos, los tres, el artículo 205, 106 y 207 son muy parecidos. Entonces, pues no les voy a decir lo mismo, sino las diferencias que ya trae este. Sigue el 207, por favor. Gracias. Bueno, este artículo dice que el que realice acceso carnal con persona a la cual haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia o en condiciones de inferioridad psíquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su consentimiento incurrirá en prisión de 12 a 20 años
y si se ejecuta acto sexual diverso del acceso carnal, la pena será de 8 a 16 años. Bueno, este artículo no requiere ninguna condición, por lo tanto, el sujeto activo es indeterminado. En cambio, el sujeto pasivo exige que la persona haya sido puesta en incapacidad de resistir. Bueno, esto consiste en que el agresor, por cualquier medio no violento o puede ser intimidatorio, ponga a la víctima en esta hipótesis, digamos, debe estar plenamente consciente y en actitud de comprender la relación sexual, porque el tipo exige que la incapacidad de resistir debe ser causada por el sujeto activo, como lo dice el artículo 210, que ahorita lo van a explicar mis compañeras. Bueno, el segundo, en estado de inconsciencia consiste en que en un sometimiento de la voluntad de la víctima mediante la manipulación de su estado de conciencia, digamos, bueno, digamos en otra hipótesis, la víctima no comprende la relación sexual a diferencia de la anterior, donde comprende pero no puede evitarla. En este caso es diferente porque no puede evitarla precisamente porque no puede entender, como cuando se hace uso de sustancias alucinógenas o bebidas o pastas relajantes. Y el tercero, digamos, son las condiciones de inferioridad psíquica que le impiden comprender la relación sexual o dar su conocimiento. Bueno, esta tercera modalidad se puede conocer como cuando una persona se gana la confianza o, digamos, genera confianza en la víctima para que ella o él crea que lo que está haciendo está bien. Siguiente. Ahí sigue mi compañera, Dana. Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente tipo penal. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con respecto al acceso carnal abusivo con menor de 14 años del artículo 208, se hace referencia a que el que acceda carnalmente a persona menor de 14 años incurrirá en prisión de 12 a 20 años. A su vez, con la siguiente diapositiva vamos a tratar el artículo del 209. El siguiente, por favor. De los actos sexuales con menor de 14 años. Esa hace referencia a que el que realizare actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de 14 años o en su presencia o le induzca prácticas sexuales incurrirá en prisión de 9 a 13 años. Antes de mirar la estructuración, miraremos en qué consiste estos dos tipos penales. Bien. El primero, el acceso carnal abusivo con menor de 14 años, no exige que en este haya violencia como medio para lograr el acceso carnal. También se presume del menor de edad la incapacidad de actuar libremente, de autodeterminarse y de inferioridad. En los actos sexuales con menor de 14 años, para que se configure ese tipo penal, se requiere que sean actos sexuales distintos al acceso carnal o que el sujeto activo induzca, instigue o persuada prácticas sexuales al menor de 14 años. Esa conducta debe ser realizada con sujetos pasivos menor de 14 años o en presencia de este, siendo el sujeto pasivo un espectador. También hace referencia, como vimos en otros artículos pasados, que ese comportamiento tiene fines sexuales. Entonces, no implica que haya penetración o introducción del miembro viril, otras partes del cuerpo u objeto en las cavidades anal, oral o vaginal. También, como sabemos, entre los actos sexuales que se puede presentar en este tipo penal en contra del bien que se busca proteger, pueden encontrarse desde besos, tocamientos, pasando por masturbaciones e incluso hasta el frote y la viril en cualquier parte del exterior del cuerpo. Entonces, ahora sí, continuando con la estructuración, ambas conductas se realizan por acción del sujeto activo hacia el sujeto pasivo. Los bienes jurídicamente tutelados o protegidos son varios, entonces es pluriofensivo porque vulnera tanto el de la libertad, integridad, formación sexual e incluso la dignidad humana. La calidad de los sujetos, el sujeto activo es indeterminado
puesto que en la descripción podemos ver que dice el que, entonces no pide una calidad específica, mientras que el sujeto pasivo sí se debe tener una calidad específica, la cual es de tener que sea menor de 14 años de edad. Entonces tiene una calidad determinada. Bueno, con respecto al acceso carnal con menor de 14 años, para que se despliegue esta conducta debe tener un verbo rector simple. ¿Se escucha? Sí, sí. De acuerdo. Entonces debe tener desplegarse el verbo rector simple, que es el de acceder carnalmente a un menor de 14 años, mientras que en los actos sexuales son verbos rectores compuesto alternativo, ya sea que se despliegue el de realizar actos sexuales diversos al acceso carnal o el verbo de inducir a prácticas sexuales a un menor de edad o en presencia de este. El objeto material claramente es la conducta debe ser cometida sobre el sujeto pasivo. Con respecto a la culpabilidad de esta conducta, debe ser realizada de manera dolosa, puesto ya que al tratarse de un menor de 14 años no admite discusión o prueba en contrario, y se presume también de derecho que los menores de 14 años no cuentan aún con esa capacidad de comprender el hecho, ya que tienen como una condición de inmadurez tanto volitiva, sexual, y por ello no son aptos para prestar su consentimiento. El motivo por el cual estos delitos con menores de 14 años se castigan más que si fuese con uno mayor de 14 años es que el ejercicio de la sexualidad se prohíbe en ellos en la medida en que puede afectar tanto la evolución y desarrollo de la personalidad de ellos y producir en ello alteraciones importantes que incidan tanto en su vida o en su equilibrio psíquico en el futuro. Por esa razón, el legislador no admite ni siquiera de manera consentida las relaciones con menores de 14 años. Ese tipo penal también podemos decir que es de resultado y por ese motivo sí se admite tentativa, ya que la conducta que despliega el sujeto activo puede no llegar a consumarse. Ese tipo penal no admite eximentes de responsabilidad claramente. Y con respecto también a la prueba, debido a las circunstancias en que este tipo de conductas se suelen dar, digamos en donde el sujeto pasivo y el activo están en un espacio donde no está a la observación de testigos, la declaración y la denuncia realizada por parte del sujeto pasivo toma un peso muy grande al presentarse como prueba. También es necesario la suministración en ambos casos, en ambos tipos penales, la suministración de apoyo de otros tipos de pruebas como los restantes externos en el cuerpo del sujeto pasivo en caso de que sea un acto sexual, o en el cuerpo tanto a nivel interno como externo en caso de que sea un acceso carnal. Y por último, con respecto a las penas, ambos tienen penas de privación de la libertad. En el acceso carnal es una pena de 12 a 20 años, y esa conducta en la descripción podemos ver que ya tiene la gravación al ser con menor de 14 años. Por ese motivo no se va a tener en cuenta ni se va a aplicar la gravación punitiva que encontraremos más adelante en el numeral 4 del artículo 211 del Código Penal, y en los actos sexuales la privación es de 9 años a 13 años. Y eso es todo. Continuamos, por favor. Buenos días. Buenos A mí días. me tocó el artículo 210, acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. Bueno, este artículo nos dice que el que acceda carnalmente a persona en estado de inconsciencia o que padezca de trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir incurrirá de prisión a 12 a 20 años. Si no realizar el acceso, sino actos sexuales diversos de él, la pena será de 8 a 16 años. Bueno, lo primero que hay por decir aquí es que nos hace una diferencia, nos da una pena mayor cuando es acceso carnal. La Corte nos dice que acceso carnal es la penetración del miembro viril por vía vaginal u oral, así como una penetración anal de cualquier otra parte del cuerpo humano o otro objeto. Aquí es muy importante saber que el sujeto activo es indeterminado. Bueno, también nos dice que la pena será menor si fuere un acto sexual diverso.
El acto sexual diverso para la doctrina va desde los besos o tocamientos lúbricos hasta los coitos interfemora, pasando por las masturbaciones, el congenius y frotar el hasta viril en cualquier parte exterior del cuerpo. Es importante esto porque acá el legislador quiso penalizar las dos conductas. En el acceso, ¿me lo puedes devolver, por favor, Valentina? ¿Lo puedes devolver? Gracias. En el acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir, es importante resaltar que aquí puede ser sin violencia, pero entonces acá lo que el legislador quiere tipificar, ahora sí lo puedes pasar. Lo que el legislador quiere tipificar es que el sujeto activo, aunque sea indeterminado, para el sujeto pasivo sí deben haber ciertas cualidades, que debe ser que tenga un trastorno mental que esté en inconsciencia o incapaz de resistir. La Corte también nos ha dicho que hay que hacer una diferenciación entre el artículo 210 y 207, ya que el 207 lo que tipifica es que el sujeto activo ponga o haga maniobras para que esta persona quede en incapacidad de resistir. Acá lo que pasa es que el sujeto activo se aprovecha de la situación, ya sea psicológicamente o haciendo una sujeción para usar o aprovecharse de esta persona, de este sujeto pasivo. Puede ser, el sujeto pasivo puede ser que tenga algún trastorno mental o inclusive puede ser una discapacidad física. Los bienes jurídicamente protegidos son la libertad, la integridad sexual, la formación sexual y la dignidad humana. Es un tipo penal de resultado, por lo tanto admite tentativa. Bueno, ya podemos pasar al siguiente artículo. El artículo 210A nos habla sobre el acoso sexual, en el que en beneficio suyo de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aunque el verbo rector es acosar, perseguir, hostigar, asediar. Aquí el sujeto activo es indeterminado, pero tiene que tener ciertas cualidades. También es que esté sobre una posición superior. Y aunque en el mismo artículo no lo dice, podemos deducir que el sujeto pasivo debe estar en subordinación por un sujeto que tenga la autoridad, que le represente una autoridad. Es importante acá también que para que se tipifique este tipo penal, tenemos que tener en cuenta que debe ser por un tiempo, o sea, no puede ser como algo de momento, sino que tiene que ser por un tiempo, tiene que ser insistente. Y aunque puede ser la acción cometida para él o también para un tercero, el legislador también quiere prevenir eso. El acoso va desde los chistes hasta una simple broma, inclusive hasta una nalgada. Bueno, tenemos aquí también que tener en cuenta que tenemos dos acepciones, que es hostigar, que significa incitar con insistencia a alguien para que haga algo, y asediar, que significa importunar a alguien sin descanso con pretensiones. Aquí en este tipo penal lo que se intenta prevenir es, por ejemplo, la libertad sexual, la libertad de decidir, porque esa persona por alguna razón, por alguna razón no puede defenderse, no puede decir nada y tiene que aceptar el acoso. En la doctrina internacional, inclusive nos dice que lo podemos encontrar en el trabajo, en colegios y universidades, ya que las personas como el jefe o un profesor son personas que representan autoridad para alguien que esté subordinado. Bueno, acá en este también tenemos por decir que debe estar dirigido
a obtener un beneficio sexual, ya que si tampoco se está dirigido a tener un beneficio sexual, tampoco se tipificará la conducta. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, les voy a explicar ahora las circunstancias de agravación punitiva. Las penas para los delitos descritos en los artículos anteriores se aumentarán de una tercera parte a la mitad. ¿Cuándo? Estas circunstancias de agravación punitiva se darán solo para los delitos sexuales, que lo acabo de aclarar. Cuando la conducta se cometiere con concurso de otra u otras personas. Aquí lo que el legislador quería tipificar era que la conducta se encontrara con partícipes, con coautoría propia o impropia. Ya sabiendo que coautoría propia es aquella que se hace de manera pues, desorganizada, y propia es aquella en la que hay una organización. Que el responsable tuviera cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o que le impulse a depositar en él su confianza. En este es muy importante saber que, por ejemplo, en el artículo 210A que les acabo de explicar, nos dice que autoridad manifiesta. Entonces acá ya no se vuelve a tipificar lo mismo. Si estamos hablando de acoso, ya no volveríamos a ponerle una circunstancia de agravación punitiva, porque estaríamos incurriendo en violar el principio de non bis in idem. Non bis in idem. Entonces ya aquí no podemos ponerle otra vez esta circunstancia. Ahora, el que tuviera cualquier carácter de posición el que se produjera en contaminación de una enfermedad de transmisión sexual. Aquí lo que se busca, lo que se agrava es que en consecuencia del acceso carnal o del acto sexual y haya un perjuicio para el ofendido, pues lo que se agravaría sería eso, que tuviera una transmisión sexual. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el numeral cuarto que se realizará sobre persona menor de 14 años. Nuevamente, el artículo 208 y 209 que nos habla sobre la violencia o el acto sexual en menor de 14 años, ya no se volvería a poner esta circunstancia de agravación punitiva, pues porque otra vez estaríamos incurriendo en el principio de non bis in idem. El numeral quinto, la conducta se realizará sobre pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge, compañero, compañera permanente o contra cualquier persona de manera permanente se hallará integrada a la unidad doméstica o aprovechándose de la confianza depositada por la víctima en el autor o alguno de los partícipes para efectos previstos en el artículo. La afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o unión libre. Bueno, acá también nos tipificó la unión libre, pues porque se pueden presentar casos en los que padrastros violan a sus hijastras. En este es importante resaltar que, por ejemplo, si fuera un pariente como en el incesto, sería el artículo 237. Entonces ya no se le podría imputar esta circunstancia de agravación punitiva. Pero lo que prefieren hacer siempre los fiscales, y esto según varias sentencias, como la sentencia 34.133 del 2011 y la sentencia 38.164 del 2012, nos dicen que, bueno, no vamos a volverle a poner el mismo delito, pero muchos fiscales prefieren ponerle esta circunstancia de agravación punitiva, ya que esta le dará un mayor tiempo, ¿no? Que el incesto. Que se produjera embarazo. Bueno, en esta se determina cuando se hace una prueba de ADN. Entonces, esta era esta es muy fácil, pues prácticamente si hace acceso carnal y queda embarazada, pues con el ADN se demostrará. Numeral 7. El nuevo texto es el siguiente. Si se cometiere sobre persona en situación de vulnerabilidad en razón de su etnia, en su edad, etnia, discapacidad física, psíquica o sensorial o ocupación o oficio. Aquí vuelve a pasar lo mismo. Hay varias sentencias que determinan esto, pero lo que se buscaba o lo que busca el legislador aquí en este caso es, por ejemplo, proteger a las personas
los adultos mayores o los menores de edad entre 15 y 18 años, la población indígena y los afrodescendientes. Si por alguna razón es un artículo de los cuales ya menciona la edad o la discapacidad física, como el 208 y el 210, pues ya no le pondremos esta circunstancia de agravación punitiva. El numeral 8. Si el hecho se cometiere... Ay, perdón. Si el hecho se cometiere con la intención de generar control social, temor u obediencia en la comunidad. Aquí lo que el legislador buscó tipificar fue, un ejemplo sería los grupos al margen de la ley, cuando violentaban a las mujeres. Entonces, en este caso, para reconocer el derecho a la protección, a la dignidad sexual, psicológica, a la vida digna de la mujer, que los grupos armados usaban como objeto sexual, para también un control social en esta zona. Eso se veía mucho en Colombia y pues por eso se tipificó. Ya, esa es la última circunstancia. Ok, seguimos con el acceso carnal. Para los efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores, se entenderá por acceso carnal la penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto. Por favor, Valentina, pasa. Ok, primero, violador puede ser una mujer o un hombre, dado así el sujeto pasivo. Que el sujeto pasivo sea indeterminado sin destinación de edad o sexo. Y pasamos al verbo rector, que realiza el acceso carnal violento. Objeto jurídico, que es la libertad sexual, donde la libertad sexual es un derecho de disponer del cuerpo, ¿sí? Para fines eróticos sexuales, como a bien su titular tenga, lo que implica realizar o abstenerse de cualquier tipo de práctica, ya sea para que satisfaga desde esa orden. El próximo sería objeto material, que es una persona violentada. La otra es la clase de resultado de lesión y esta admite tentativa, ya que admite tentativa cuando el sujeto pasivo puede escapar de ese acceso carnal o llega un tercero y impide ese acceso carnal. Ok. Y también un jurista, un jurista Me regalan un momentico que se le fue el internet a Mayra, qué pena con ustedes. Ya vuelvo. Denme un segundito, qué pena. Lo siento, es que se me había ido el internet, pero qué pena. Acceso carnal vía vaginal o anal se requiere la erección para su realización. Igual exigencia debe presentarse en el acceso vía oral. Tanto el hombre como la mujer podrán ser ya sean sujeto activo o pasivo. Por ejemplo, al utilizar la lengua, los dedos o cualquier parte que penetre en en los sitios ya hechos. Ok, el objeto, aquel que reúne condiciones para en alguna medida ser apto para un ejercicio de sexualidad y no aquel otro que solo merezca ser tomado como instrumento
de agresión física. Y terminando con este artículo, para que se consuma la conducta de acceso carnal, no se requiere ningún tipo de actividad fisiológica como la eyaculación, pues esto solo basta con que exista una introducción parcial del miembro viril para que la conducta se consuma. Por favor, la siguiente. Ok. Artículo 212A, violencia. Para los efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores, se entenderá por violencia el uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza, la coacción física o psicológica como la causada por el temor a violencia, la intimidación, la detención ilegal, la opresión psicológica, el abuso de poder, la utilización de entornos de coacción y circunstancias similares que impidan a la víctima dar su libre consentimiento. Por favor, siguiente. Listo. El agente despliega sobre la víctima para hacer desaparecer o reducir sus posibilidades o opciones de resistencia a la agresión ejecutada, ¿sí? Lo cual supone que el comportamiento sexual es consecuencia de la fuerza previa o concomitante, situación que impone valorar las situaciones, ya sean objetivas o subjetivas concurrentes, dando así la violencia material que efectivamente ejerce el sujeto activo sobre la víctima y reducir o anular y vencer la resistencia que ella expresa. En lo que atañe momento de emplearse tal fuerza, este debe ser anterior o concomitante al acceso carnal. Y ya sigue mi compañera Valentina. Ok, yo les voy a explicar los últimos tres. Como para finalizar ya nuestra presentación, entonces, la inducción a la prostitución. El que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro, induzca al comercio carnal o la prostitución a otra persona, incurrirá en prisión de 10 a 22 años y multas de 66 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, con respecto a esto, para dar como una entrada, tenemos que definir qué es la prostitución. La RAE la define como la actividad a la que se dedica la persona que mantiene relaciones sexuales con otra a cambio de un fin monetario, en este caso pues el dinero. Pero pues ella en un contexto más social y histórico de que me encargué de buscar, siempre se llega a la finalidad de que es una respuesta necesaria para las fuerzas sexuales de los seres humanos, o sea que depende netamente em, del ser humano para que se produzca esta. También encontré que, digamos, las culturas le ponen diferentes nombres, entonces ahí es cuando entramos en temas morales, que pues en este momento no voy a entrar a tocar, pero digamos, hay diferentes culturas que lo definen como bueno, como malo o simplemente les da igual. Entonces, ya para empezar con la estructuración, la conducta de acción, ya que necesita que el sujeto pasivo, perdón, el sujeto activo cree esta especie de camino predeterminado para que se consuma lo que nos llevaría al verbo rector, que es inducir. Lo castigable o pugnable, como lo mencioné, es inducir, ya que las prácticas por medio de promesas, engaños, por estimulación, digámoslo así, son lo que lleva a este fin. Con un fin más grande, o sea, ¿cómo decirlo? Como con otro subfin, es el ánimo de lucro tan necesario por medio de halago o seducción que crean estos sujetos activos. Entonces, la Corte hace un alto y aclara que no, que la conducta se tipifica por el hecho de crear o idear, o sea, como sea un tipo de ideación para la persona, o sea, inducirla, más no la prostitución como tal, o sea, no que se prostituya el cuerpo, sino que la persona sea inducida a tal. Entonces, además de que la Corte hace punible que sea simplemente la primera vez, o sea, no puede ser tantas veces repetitivo porque no contaría como tal inducción. Entonces, acá cuando entramos a ver los sujetos, el sujeto activo es indeterminado, pero tiene que tener un carácter que es con ánimo de lucro o satisfacer deseos de otra persona ajena a ella.
Sí, y la persona pasiva, perdón, tiene que, se me olvidó. Ay, tiene que, no tiene una distinción específica, puede ser hombre o mujer, sin ninguna cualidad más allá de. Entonces, cuando hablamos del bien jurídicamente protegido, hablamos de la protección y la dignidad de la dignidad humana y la libertad sexual, ya que pues estos son los que se infieren en este momento de inducción. También quería hacer en cuenta que el bien jurídico es pluriofensivo, ya que son más de uno, y cuando hablamos de la culpabilidad meramente dolosa, ya que como tal no se puede, la inducción no se puede como hacer de una manera más física, tiene que tipificarse esta para que se lleve a cabo la consumación del mismo. Porque como este no exige violencia, o sea, no es de una forma tan violenta, sino más psicológica, es diferente. El tipo penal es de mera conducta, por lo mismo que mencioné anteriormente. Entonces, pasemos al proxenetismo. Entonces, el proxenetismo con menor de edad. El que con ánimo de lucro, para sí o para un tercero, para satisfacer los deseos sexuales de otro, organice, facilite o participe de cualquier forma en el comercio carnal o la explotación sexual de otra persona con menor de 18 años, incurrirá en prisión de 14 a 25 años y multa de 67 a 750 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, antes de entrar a la estructuración, esta ley nace con la de 1300, la 1329 del 2009, o sea, hace como más énfasis, a partir de que quieren mitigar las quejas de los niños o adolescentes que hacen tanto énfasis en estos tipos penales, ya que no eran tan atendidos como se realizan hoy en día. Entonces, tenemos que definir qué proxeneta hay dos. La RAE la define como la persona que obtiene beneficios de la prostitución de otra, pero pues también por otras investigaciones que encontré, también es que la persona que deliberadamente se dedique a la prostitución como actividad y no se considera como en contrario a la ley. ¿Sí? Entonces, digamos, con el B es conducta realizada por acción, a partir de que la persona pues bueno, la Corte Constitucional, para ser un poco más clara, dice que esto es como, que debe entenderse como la inducción a la prostitución, pero con menor de 18 años. O sea, es muy similar a lo anterior, sino que cambia el sujeto pasivo. Entonces, en el verbo rector es organicio facilite, a partir de que facilitar el acceso a un menor para que pueda tener algún tipo de actividad sexual o se debe sancionar, ya que ellos, pues, independientemente de que pasan los 14 años, pues no se requiere como, o sea, pasan los 14 años, pero independientemente de eso, no, ay, no, ¿no qué? No tienen los medios para como desarrollar en este tipo de actividad. Entonces se debe sancionar a las personas que dan los medios y lo fomentan, patrocinan o toleran este tipo de actividad. Entonces, también acá la Corte hacía énfasis en que se debe castigar cualquier tipo de conducta destinada a la prostitución de menores. Entonces, con el sujeto activo es sujeto indeterminado, pero tiene que tener la calidad de proxeneta. Si no tiene la calidad de proxeneta, pues como tal no haríamos énfasis en este tipo penal. Y el sujeto pasivo es indeterminado, pero con una calidad de que puede ser hombre o mujer menor de 18 años. ¿Sí? Como lo decía anteriormente, es meramente doloso y porque pues no es muy similar a la anterior y es de tipo más psicológico que físico. Entonces, este no requiere como tal violencia, entonces no se podría tipificar en este caso violencia. Siguiendo con la otra, el constreñimiento de la prostitución, el 214, el que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro constriña a cualquier persona al comercio carnal o a la prostitución incurrirá en prisión de 9 a 13 años de multa, 13 años y multa de 66 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aquí yo quiero hacer un alto, digamos, en muchos documentos que encontré, decían que el constreñimiento y la inducción a la prostitución eran muy similares, eran lo mismo, pero pues no, la inducción a la prostitución no requiere, esta tiene como una manifestación de voluntad, o sea, ellos desean hacerlo con el propósito de producirse y con un ánimo o ventajas de tener un ánimo de lucro, mientras que el constreñimiento es violencia neta. Entonces, empecemos definiendo constreñimiento, que es la fuerza de violencia física que se ejerce sobre una persona para obligar o decir o hacer algo en contra de su voluntad, de su voluntad. Por eso el verbo rector es forzar, obligar o imponer, ¿sí?
El sujeto activo y el sujeto pasivo son ambos indeterminados, pero el sujeto activo tiene la calidad como el anterior, de ánimo, con ánimo de lucro y de, ok, bueno, con ánimo de lucro y ya, ya se me acabó el tiempo, entonces tiene la finalidad de lucrarse o satisfacer deseos de otros y la diferencia es pues lo que les acabo de decir, la violencia y en esta también, en el constreñimiento hacen a un alto con la trata de blancas, porque la trata de blancas es un traslado de personas, más en la que el constreñimiento es en un sitio específico. Se me acabó el tiempo, entonces muchísimas gracias y espero les haya gustado. Profe, está silenciado. Doctora, muchas gracias por su participación, la explicación de estos tipos penales quedó muy clara. No sé si alguna o alguno de ustedes tenga alguna duda sobre estos tipos penales que afectan la integridad y la formación sexual de las personas. Sí, profe. Señor. Escuché a una de las compañeras que dijo que si no hay erección, no se tipifica el delito. Eso yo nunca lo había escuchado en ningún otro lado. Es decir, que si ingresa el pene a la vagina y no está erecto, ¿eso no implica el tipo penal? Doctor, es que, a ver, una erección permite la penetración. Si no hay erección, pues, ¿de qué manera puede haber la penetración? No la hay, ¿cierto? No habrá Docente, qué penetración. pena con usted interrumpirlo. Lo que pasa es que ese es mi artículo y yo había dicho que el acceso carnal vía vaginal o anal se requiere la erección para su realización. Eso fue lo que yo dije. Sí, ojo, porque es que el artículo 212 nos habla de lo que es el concepto del acceso carnal. Y ya el grupo nos indicó que es la penetración. Y penetrar, ahí nos hablaba de los labios mayores, así sea un poquito que haya penetrado. Entonces, si no hay erección, pues es casi imposible o imposible que exista penetración. Bueno, ¿alguien más? Listo. Entonces, doctora Dana, qué pena, démosle paso al siguiente grupo. De acuerdo, doctor. Seguiríamos con el grupo número 6 de los delitos de prevaricato y sus clases. Listo, mis doctores. Entonces, los mismos 40 minuticos, así muy específico, muy claro, y listo, iniciemos. Buenos días para todos. Voy a compartir las diapositivas. ¿Me escuchan bien? Aló, aló. Ahí se te escucha bien, Esteban. Escuchamos bien. Está bien. Ah, ok. Sí, sí. ¿Me ven la pantalla? Sí. Sí. Listo. Nuestro grupo está compuesto por Fray Alonso Maecha Gaviria, Daniel Palacios Murillo, José Arturo Plaza, Aura Cristina Vargas Cañón y Estefanía Aranda Cortés. Nos tocó los artículos del 413 al 420 del Código Penal. Entonces, vamos a empezar con el capítulo 7 que habla del prevaricato. Dame un segundo, listo. Y empieza. Aló, aló. Ahí se te escucha, Esteban. Sí, pueden ver Daniel, ¿pueden ver las diapositivas? Sí, las estamos viendo. Sí, se ve. Pero las de Daniel. No, todavía no se ve. ¿No? No, todavía no se ven. Porque ya la compartí, pero no entiendo por qué. Compartición. Ah, pero esto no es. Esperen un segundo. Dios. Listo. Ahora sí. Listo.
Buenos días, profesor y compañeros. Nos correspondió la compañera exponer a los prevaricatos. Pero, ¿qué antecedente hay sobre este tema? Estos tipos penales corresponden a delitos contra la administración pública. Esto está dentro del título 15 del Código Penal. Pudiéramos decir que dentro de estos delitos de la administración pública tenemos el peculado, la consunción, el cohecho, la celebración indebida de contratos, el tráfico de influencia, el enriquecimiento ilícito y el prevaricato. Iniciemos diciendo que la teoría general del prevaricato dice que para esta teoría se configura el prevaricato cuando el servidor público resuelve el asunto sometido a su estudio contrariando lo que objetivamente expresa el derecho. El tipo objetivo de la prevaricación radica en que la decisión del juez se aparta de lo que el derecho expresa en forma evidente. Entonces, podemos decir que es cuando el servidor público actúa contrariamente a la ley. Siga, compañera. Continúe. Entonces, vamos a describir el artículo 430 del Código Penal. Dice que el sujeto activo es calificado, es indeterminado, singular, tiene jurisdicción y mando y es capaz de proferir resoluciones. O sea, efectivamente es un servidor público. Este servidor público está definido en el artículo 123 de la Constitución Política y en el artículo 20 del Código Penal. Entonces, ¿qué es un servidor público? Un servidor público de acuerdo a la Constitución, son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicio. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad, ejercerán sus funciones de forma prevista en la Constitución, la ley y el reglamento. La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulen sus ejercicios. Entonces, la conducta que se puede dar aquí es el verbo rector: proferir, determinar, conceptuar, incurrir, contrariar. El sujeto pasivo son todos los usuarios que están afectados con las decisiones administrativas, judiciales o legislativas. Y el Estado también se puede afectar debido a estas decisiones porque incluso le toca pagar algunas decisiones incorrectas de los servidores públicos. Continúe, compañera. El modo, ¿cómo se puede dar esta conducta? Se puede dar en el ejercicio de funciones públicas. Esas funciones públicas son administrativas, judiciales o legislativas. O sea, se pueden dar en el Ejecutivo, en la rama judicial, o incluso se pueden dar, aun cuando en pocas ocasiones, en la rama legislativa. En el sujeto pasivo, ¿cuándo está implicado? Cuando se profieren o adoptan decisiones administrativas violatorias de derechos. ¿Qué tipo de derechos? Los derechos sociales, los derechos fundamentales, los derechos colectivos y los derechos del medio ambiente. También cuando el servidor público afecta a los precedentes judiciales y actúa contrariamente al derecho y a la Constitución y a la ley. Siga, compañera. Bien jurídico tutelado. Fundamentalmente, este artículo, el bien que protege el funcionamiento de la administración pública, también protege derechos fundamentales como el debido proceso y la violación a la legítima defensa. ¿Quiénes se afectan? Se afectan los derechos en el debido proceso y se afectan los derechos fundamentales. Se puede afectar el principio de la legalidad. ¿Por qué el principio de la legalidad? Debido a que el servidor público puede actuar de manera dolosa y puede afectar estos derechos. Se pueden afectar derechos laborales, patrimoniales y sociales debido a estas decisiones del servidor público que actúe contrario a la ley. Compañera, siga. Beneficios. En muchas ocasiones se hace
esta conducta favoreciendo a terceros. Esta conducta se puede hacer buscando enriquecimiento ilícito y actuando con conducta punitiva como el cohecho. El sujeto pasivo como servidor público particular dice que está afectado en resoluciones ilícitas que lo pueden afectar y puede ser responsable de la conducta, y en este caso viene a ser el servidor público que profiere todos estos delitos, que profiere todas estas resoluciones. Continúe, compañera. Vamos a lo fundamental de las normas que se pueden infringir en este tipo de conducta penal. En la Constitución Política, el artículo 122 que habla de las funciones públicas de los servidores públicos. Este artículo 122 de la Constitución nos dice que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladamente en la ley o reglamento. Para proveer los de carácter remunerado, se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y prevista su emolumento en el presupuesto correspondiente. Pero viene lo fundamental: ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que lo incumben. Cuando un servidor público jura cumplir la ley y la Constitución, no puede hacer actos de prevaricato porque está violando, digamos, lo fundamental que es la Constitución y la ley. El sujeto pasivo, ¿cómo puede actuar cuando hay violación? Bajo el derecho de la petición y utilizando el derecho de tutela. Compañera, continúe. Características. Afecta a la administración pública. Prevaricato. Este prevaricador puede incurrir por error de tipo. Aplica equivocadamente la norma. Lo hace de manera consciente, aplicando equivocadamente la norma. Y error de prohibición. Actúa convencido que su decisión es correcta, es justa, pero en verdad es contraria al ordenamiento jurídico. El pasivo puede actuar de manera de cohecho porque puede también invitar a que se tomen decisiones de manera equivocada en el ordenamiento jurídico. Compañera, continúe. Artículo 414. El servidor público que omita, retarde, reduce o deniegue un acto propio de su función incurrirá en prisión de 2 a 5 años, hoy 32 meses o 90 meses, multa de 10 a 50, 10 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigente, hoy 13.33, a 75 inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 5, hoy 60 años. De nueve, compañera. Este sujeto es calificado, es indeterminado y es en singular. ¿Quién es el sujeto pasivo? El usuario de la administración pública y el Estado. Continúe, compañera. El verbo rector o los verbos rectores que se tipifican para este tipo de conducta son el omitir, el retardar, el rehusar, el denegar y el incurrir. El sujeto pasivo tiene afectación de los derechos, especialmente en el derecho procesal y en el debido proceso. El modo, en el ejercicio de las funciones públicas, administrativas o judiciales, adoptando resoluciones contrarias a la Constitución y a la ley. Y el pasivo se puede ver afectado cuando se le violan sus derechos. Continúe, compañera. Bien jurídico tutelable. Funcionamiento de la administración pública y el interés público. Derechos fundamentales, la legalidad y el debido proceso. Continúe, compañera. Ya vimos que los beneficios que pueden obtener esas personas que pueden actuar en contra de la ley es favoreciendo a terceros y conductas punibles de cohecho. Y los pasivos favorecidos en actos administrativos. Entonces aquí vamos a explicar nuevamente las normas
que pueden caer por omisión las personas que actúan contraria a la ley en el prevaricato, el artículo 122, el 123, el 230. La ley 599 del 2000, o sea, el Código Penal. Pero aquí diríamos, de la compañera, diríamos lo fundamental. Está la ley 734, el artículo 22, 23, 24, 25, 27, 42. Este es el Código Único Disciplinario que permite disciplinar a todos los funcionarios que cometan delitos contra la administración pública. ¿Quién los puede sancionar? La Procuraduría General de la Nación a nivel nacional, las Procuradurías Regionales a nivel departamental y a nivel municipal, el personero municipal. La modalidad en la cual pueden incurrirse es el dolo, en el artículo 22 del Código Penal, la culpa en el artículo 23, la omisión en el artículo 25, y puede hacerse bajo la autoría que lo conocemos en el artículo 29. Continúe, compañera. Característica, hemos dicho que afecta a la administración pública, que puede ocurrir por error de tipo, o sea, aplicando equivocadamente la norma, y puede ocurrir en error de provisión cuando actúa convencido que su decisión es correcta, es justa, pero en verdad es contraria al ordenamiento jurídico. Continúe, compañera. Clases de prevaricato. Encontramos que hay prevaricato administrativo, prevaricato judicial y prevaricato legislativo. Entonces podemos decir que este delito lo cometen los servidores públicos cuando actúan efectivamente contra la ley, la Constitución y las normas. Este delito hace parte del conjunto de los delitos que afectan la administración pública. Podemos decir que fundamentalmente el Código Disciplinario puede, en la parte disciplinaria, actuar sobre los servidores públicos que actúan de esta manera. Y la Fiscalía, pues lógicamente, puede también actuar en base a las conductas punibles que cometa contra el Código Penal. También pueden haber sanciones para estas desde la parte de la Contraloría General de la República por haber proferido resoluciones en contra de la norma. Gracias, profesor. ¿Listo, doctores? ¿Terminamos? No, doctor, danos un segundo que estamos poniendo las diapositivas nuevamente. Ah, bueno, listo, no hay lío. Es que me está fallando creo que la cámara. Medio muevo. ¿Por qué no? Listo, sigue el doctor Fray Alonso, que nos va a hablar del artículo 415 y 416. Buenos días. Bueno, para hablar sobre el artículo 415 nos habla de las circunstancias de agravación punitiva, ¿sí? En esto en referencia a los artículos anteriormente nombrados donde se aumentan las penas, ¿sí? Entonces, en el capítulo único del título 3, la conducta punible nos interpreta exactamente qué es un servidor público en el artículo 20. Dice, para todos los efectos de la ley penal, son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se consideran servidores públicos los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República, los integrantes de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y las personas que administren recursos de que trata el artículo 338 de la Constitución Política. Esto es para dejar claro que todas estas acciones de prevaricato están enfocadas al castigo a todo lo que son servidores públicos como tal, ¿sí? Que son agentes de sujeto activo calificado
porque son personas que conocen la ley y trabajan para el Estado como tal, o sea, tienen una gran preferencia y tienen unas circunstancias de gradación en la ley como tal. Las personas establecidas en los artículos anteriores se aumentarán hasta en una tercera parte cuando las conductas se realicen en actuaciones judiciales o administrativas que se adelanten por delitos como el genocidio, el homicidio, la tortura, desplazamiento forzado, desaparición forzada, secuestro extorsivo, extorsión, rebelión, terrorismo, concierto para delinquir, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o cualquiera de las conductas contempladas en el título 2 de este libro. Cabe determinar que estas personas, por tener este rango de ser calificados, son las que más llegan a afectar como tal la justicia en el país, ¿sí? Porque tienen dominio sobre la mayoría de las leyes y tienen dominio sobre el pueblo como tal. Es donde más recae, digamos, la responsabilidad, donde deberíamos estar amparados y estar protegidos. Cuando incurren estos agentes en el delito, la misma Código Penal agrava como tal, como dice el Código, estas circunstancias, ¿sí? Imponiendo penas mayores. Desafortunadamente en nuestro país se ve mucho casos de todos estos temas que estamos viendo aquí en el artículo, desplazamientos, abusos, homicidios, donde organismos del Estado entran a participar, ¿sí? Y muchas veces por ser ellos mismos judicializados o cuestionados en justicia, digamos, militar o justicia que se encargue, muchas veces vemos impunidad o nos aparenta la impunidad. Entonces es un sujeto determinado que desafortunadamente, por ser calificado, muchas veces no vemos la justicia como tal imperar. En estas circunstancias de agravación punitiva, encontramos que el bien jurídicamente tutelado, bueno, viene a ser como tal la administración, el Estado, los derechos y la misma población, ¿sí? El Estado, cuando el mismo Estado incurre en faltas al Estado y el Estado llega a ser demandado, entonces ahí entra el Estado como como una parte que está desfavorecida en este momento por esa situación. También en el sujeto pasivo lo encontramos que son los usuarios y la misma justicia cuando la justicia no es usada como debe ser. Ya al determinar estos casos vamos a pasar a lo que es el artículo 416, que habla de los abusos de autoridad y otras infracciones. También estamos hablando en estas circunstancias de agravación que es por estamentos del mismo Estado como tal. Son servidores públicos, son jueces, son autoridades, son militares, que son los que a veces incurren en estos actos de abuso de autoridad como tal. El servidor público que fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles, con ocasión de funciones o extendiéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e injusto, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. Es lo que nos habla aquí el artículo como tal. Parte de esa es omitir, retardar, rehusar, denegar o incurrir en error a la hora de dar un veredicto o a la hora de hacer un proceso. ¿Sí? Es también, volvemos a los ejemplos de los casos que se ven, digamos, cuando hay abuso de autoridad, en marchas, que el Estado, la policía abusa del poder. Todos estos son los bienes jurídicos, digamos, que están afectando a la población como tal. Aquí ya seguimos adelante con el otro artículo que entra el compañero, artículo 417. Buenos días. Bueno, continuamos con el artículo 417 que consiste pues en el abuso de autoridad por omisión de denuncia. Como concepto básico principal de este artículo tenemos que el servidor público que teniendo conocimiento de la comisión de una conducta punible cuya averiguación debe adelantarse de oficio no dé cuenta a la autoridad incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. La pena será de 2 a 4 años. Hoy 32 meses, de 32 meses a 72 meses de prisión, si la conducta que se omitiere denunciar sea de las contempladas en el delito de omisión de denuncia de particular. Bueno, dentro de los conceptos que debíamos de haber manejado para el desarrollo de cada uno de los artículos, decimos que consiste básicamente pues como el verbo rector que identificamos dentro del artículo lo denota, que es el que omita la denuncia de alguna conducta punible llevada a cargo por cualquiera de sus compañeros de labor,
o ciudadano cualquiera, una investigación que deba llevarse o adelantarse por oficio. El verbo rector, pues como ya lo dije, es el que omita la omisión como tal por parte del servidor público. Tenemos pues como sujeto activo precisamente ellos, los servidores públicos, en desarrollo de sus labores, y pasivos, pues como tal de estas omisiones que puedan llevarse a cabo por los servidores públicos. Como verbos rectores tenemos pues la omisión, es un delito total de acción, de hacer, por tanto pues no admite una tentativa, y la ley que lo regula y lo incorpora pues a nuestro ordenamiento jurídico es la ley del Código Penal, ley 599 pues del 2000, como ya la conocemos. Tenemos pues que como requisitos para tipificar la conducta punible, dentro de estos requisitos el principal, pues como lo denota el artículo, es la omisión como tal, el omitir la denuncia por parte del servidor público, que pues también pueden correlacionarse en algún momento o configurar otros delitos como es el tráfico de influencias y en algunos casos el enriquecimiento ilícito, pues a causa pues de las omisiones ocasionadas. El bien jurídicamente tutelado por este artículo pues son delitos que están en contra de la administración pública, como ya lo mencionaron los compañeros anteriores, y el título que se encuentra contenido es el título 15. Continuamos en correlación pues con este artículo, encontramos los artículos, el artículo 20 del Código Penal, que es el que describe como tal las pautas para describir lo que son los servidores públicos. Tenemos también el artículo 48 el artículo 20, el artículo 34 de la ley 734 del 2002, que habla pues como tal de los deberes de todo servidor público, es el Código Disciplinario Único. El artículo 48 también, que de esta misma ley, lo que establece son las faltas gravísimas para los servidores públicos. El artículo 6 de la Constitución Política, el artículo 122 como tal también de la Constitución Política, que están dentro del capítulo 2, que son de la función pública en su inciso segundo. Esto en lo que tiene que ver pues en cuanto al artículo 417. Continúan en el artículo 418, que habla como tal de la revelación de secreto, y es que el servidor público que indebidamente dé a conocer, dé como verbo rector en compañía del de conocer, documento o noticia que deba mantener en secreto o reserva por causa pues obviamente de su labor desarrollada de servidor público, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. Si de la conducta resultare un perjuicio, la pena será de 1 a 3 años, esto como dentro de uno de los como un agravante mínimo que le adicionan aquí dentro del artículo, y la pena a imponer y hoy de 16 meses a 54 meses de prisión, multa de 15 a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes, hoy también con una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 5 años. 5 años porque esta era en sí la versión originaria como tal de este artículo, que fue en algún momento modificada por la ley 1288 del 2009 en su artículo 25, el cual pues también fue en algún momento vinculado como un articulado del Código Penal, que más adelante lo mencionaré, pero fue pues como en el sentido pues de imponer el elemento del inciso primero, las penas de prisión de 5 a 8 años, que las cambiaba a 10 años. Esto fue una modificación que obviamente hoy ya no tiene exequibilidad, fue declarada pues como tal inexequible por la sentencia C393. También encontramos pues dentro de este artículo como tal que el sujeto activo pues es el mismo servidor público en desarrollo de sus funciones, y el pasivo pues quien resulte
beneficiado como tal de sus acciones o la revelación pues como tal del secreto. La ley que lo regula como tal, la 599 del 2000, nuestro Código Penal colombiano, y pues el bien jurídicamente como tal también la administración pública. Siguiendo pues con el articulado que en concordancia pues con este artículo también encontramos pues lo que es la definición como tal de los servidores públicos, el artículo 20 de nuestro Código Penal, el artículo 6 de la Constitución Política, el 48 que define las faltas gravísimas para los servidores públicos y el artículo 34 de la Ley 734 que es el que habla pues de los deberes como tal de los servidores públicos. ¿Qué más tenemos? Siguiendo pues con esto, el artículo 418B, que fue un adicionado como tal que es el que les mencioné anteriormente, el artículo 25 como tal de la ley 1288 del 2009, el que fue declarado inexequible mediante la sentencia, de la Corte Constitucional 913, la había mencionado mal anteriormente, de noviembre 16 del 2010. El 418 fue adicionado por ese artículo, en el Código Penal pues quedó con el 418B, pero en el siguiente año fue declarado inexequible. Pues por el momento creería que no es nada más lo que va a tratarse respecto a estos artículos, profe. Bueno, buenos días. Buenos días. Voy a hablar sobre el artículo 419. El servidor público que utilice en provecho propio o ajeno descubrimiento científico u otra información de datos llegados a su conocimiento por razón de sus funciones y que y que deben permanecer en secreto o reserva, incurrirán multa y pérdida del empleo o cargo público, siempre que la conducta no constituya otro delito sancionado con pena mayor. Ok, lo que nos habla este artículo es sobre el buen funcionamiento de los recursos públicos o privados, los cuales deben ser utilizados en beneficio propio o cualquier servidor público que tenga información confidencial, de alguna entidad. No debe usarla para beneficio propio o común, de lo contrario, se verá sometido a una multa o pérdida del empleo. Pues el sujeto activo es el servidor público con relación específica a su cargo y a sus funciones. El sujeto pasivo, el Estado, el verbo reactor es lo que se utiliza y el bien jurídico tutelado es la administración pública. Bueno, yo les voy a hablar sobre el artículo 420, que es sobre la utilización indebida de información oficial privilegiada, que nos dice que el servidor público que como empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad pública que haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones y que no sea objeto de conocimiento público con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, sea este persona natural o jurídica, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. Vemos que esto es un delito de utilización indebida de información privilegiada, es un delito de manera de conducta y de peligro, lo que quiere decir que no admite tentativa. Vemos un sujeto activo calificado, dado que la norma señala como autores a quienes tengan los siguientes cargos: empleado, asesor, directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad pública. En lo que respecta al sujeto pasivo, vemos que es el Estado. El verbo rector consiste en hacer, adicionalmente contiene un elemento normativo que complementa directamente al verbo rector, que sería el uso indebido. De otra parte, el bien jurídicamente tutelado es el de la administración pública. Ya terminamos, doctor. Listo, muchas gracias. Entonces, doctora Dana, ¿qué grupo sigue? Profe, qué pena. Yo quería hacer una pregunta. De casualidad, esta exposición no la podría valer como examen final en vez de hacer un examen final para que todos pudiéramos exponer como de forma más completa. No sé si le parezca o pues si no, no pasa nada. Bueno, déjeme porque no he mirado esa posibilidad. Entonces el día de mañana les
les traigo la razón. Bueno. Gracias. Bueno, el siguiente grupo, vamos a hacerlo en los 40 minuticos exactos. Listo, doctor. Seguiría el grupo número 7, que son los delitos contra la familia. Bueno, esos delitos. Listo, muy concretico en unos 35 minutos, doctores, y terminamos con ello. Buenos días, ¿me escuchan? Perdón. Bueno, nosotros somos el grupo número 7, está compuesto por Daniela Mena, Ana María Ruiz, Miguel Zúñiga, Alejandra Rivera y quien les habla, Sara Puertas. Nuestros delitos son contra la familia del título número 6. Bueno, ¿me escuchan? Que creo que tengo inconvenientes con el internet y de todo un poquito. No, sí, ahí se le oye, doctora. Bueno, iniciamos con un concepto de la familia que se encuentra en el artículo 42 de la Constitución Política, que dice: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarlo. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley. Antes de iniciar con los artículos que nos corresponden, queremos hablar de algunos delitos contra el estado civil de las personas. El primero es la bigamia, que es el hecho de haber contraído matrimonio civil con más de una persona sin antes haber tenido una sentencia de divorcio, es decir, casarse estando casado. El segundo es el matrimonio inválido, que sucede cuando existen vicios o defectos esenciales en su celebración. Esto hace que el matrimonio no haya existido. Puede ser declarado inválido cuando es sin consentimiento entre las personas menores o cuando se contrae por coacción o miedo grave. El tercero es la suposición de parto, que es fingir que ha ocurrido un parto que realmente pues nunca existió. Y se castiga solo cuando es en el momento del parto. Por lo que si alguien finge un embarazo, pues no se trataría de este delito. El otro es la ocultación o entrega de hijos a terceros, que es se consume cuando se produce en el momento en el que se oculta al menor o bien se entrega a terceros con la finalidad de cambiar su filiación. Y con filiación nos referimos a la relación jurídica que se establece entre padres e hijos y pues la que se derivan una serie de derechos y obligaciones, como pues los apellidos, la nacionalidad y la densidad civil, entre otros. Bueno, buenos días. La sustitución de un niño por otro es la conducta delictiva que realiza quien sustituye a un niño de muy temprana edad por otro.
Generalmente, esta se realiza con la finalidad de afectar el estado civil relativo, o sea que cambian los niños. Seguimos con la usurpación de estado civil. El término usurpar hace referencia a arrogarse algo de otro. En este caso, el estado civil. Consiste este ilícito penal de la arrogación de todas las cualidades de otra persona real mediante la utilización de su identidad personal y otros elementos identificadores, actuando en el tráfico jurídico, simulando ser la persona suplantada. El delito de usurpación de estado civil participa de una doble naturaleza. Entonces, por una parte, destaca en él su aspecto falsario y por otra. Y en la otra, constituye un atentado contra un bien de carácter personal. Y se trata de un delito de simple actividad, de carácter funcional o instrumental. Esta supone la suplantación, entonces como un resumen, entonces esta supone la suplantación completa de conjunto de elementos que integran el estado civil de una persona real, de forma intencionada con la finalidad de obtener un beneficio o causar un daño. Este es un delito de mera actividad. Y este delito no debe confundirse con el uso público de nombre y apellidos de otra persona. Siguiente, La explotación de personas, en este caso sería la trata de personas o explotación de personas, que significa el reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recepción de personas mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona. En este caso, pues, un claro ejemplo es la trata de blancas. Con engaños se llevan a las mujeres y las explotan sexualmente y pues es para beneficio de la persona que la engañó, por decirlo así. Y por último tenemos el adulterio, que consiste en tener en la relación sexual habida entre un hombre o una mujer casados civilmente con otra persona distinta de su cónyuge en el domicilio conyugal o con escándalo. Muchas gracias. Ana María, ¿estás? Bueno, creo que mi compañera tuvo problemas con el internet, entonces les voy a leer el artículo 229 del Código Penal, que habla de la violencia intrafamiliar. Regálenme un segundo, por favor. Ya se pudo conectar, pero dice que no la escuchan, entonces si me pueden regalar un segundito, por favor. Aló. Ya te escuchamos. ¿Ya? Ay, gracias, qué pena, es que no sé por qué me había quedado sin audio, me tocó salir y volver a ingresar, discúlpeme. Bueno, el capítulo 1. Sí. Ana María, no se te entiende. Delitos
contra al Retome otra persona la... ¿Aló, me escuchan? Ahora sí. ¿Aló, me escuchan? Perdón, discúlpenme, ¿me escuchan? Sí, claro. Cuando preguntas, sí Aló, escuchamos. aló. Sí, bueno. Qué pena, doctor, discúlpeme, es que no Sí, no se le vuelve a oír, doctora. no sé qué pasa con mi teléfono. Ay, ¿me están escuchando bien? Dios No. mío, el capítulo 1 de la violencia intrafamiliar. No. Toca que otra persona retome lo de la doctora. ¿Qué hago? Puede ser. Define el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar. Este incurrirá siempre en la conducta que no constituya un delito sancionado con pena mayor de prisión de 4 hasta 8 años. ¿Ahí me escuchan? Sí, se le está escuchando. Ay, gracias, doctor, qué pena. Esa es la definición que nos da el capítulo 1 de violencia intrafamiliar en su artículo 222. Luego nos habla en el parágrafo 1 que esa misma pena quedará sometida a quien no ser parte del núcleo familiar realice conductas descritas de tipo penal previsto en este artículo. ¿Eso qué quiere decir? Los cónyuges o compañeros permanentes, aunque se hubieran separado, eso constituye un delito. El padre y la madre familia, aun cuando no conviven en el mismo hogar, si el maltrato se dirige contra otro progenitor, que no siendo miembro del núcleo familiar se ha encargado del cuidado de uno o varios miembros de su familia en su domicilio. Este hace más que todo referencia a abuelos, tíos que tienen, ¿sí? Y las personas que sostienen o han sostenido relaciones extramatrimoniales de carácter permanente que se caracterizan por una clara e inequívoca vocación de estabilidad. Siguiente, por favor. Aló, ¿me escuchan? Aló. Sí, dale. El 229A. El 229A nos habla del maltrato por descuido o negligencia o abandono a persona mayor de 60 años, ¿sí? Este artículo, ¿sí? Una persona mayor de 60 años o más genera afectación en sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación y salud, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y en multa de 1 a 5 salarios mínimos legales vigentes, ¿sí? Bueno, aquí como lo dice nuestra diapositiva, el sujeto activo es indeterminado y el sujeto pasivo determinado a mayor de 60 años o más. El verbo rector es el de someter al adulto mayor. Siguiente, por favor. El artículo 230 del capítulo 1 nos habla del maltrato mediante restricción a la libertad física. Este artículo nos dice que mediante la fuerza restricta la libertad de la locomoción de otra persona mayor de edad o que pertenezca a su grupo familiar o puesta bajo su cuidado el menor de edad sobre el cual se ejerza patria potestad, este incurrirá en de 1 a
Dice que el sujeto activo determinado pertenece a su grupo familiar o puesta bajo su cuidado al menor de edad sobre el cual no se ejerza patria potestad. El sujeto familiar está bajo su cuidado. El verbo rector es el de restringir. La siguiente, por favor. Y el 230A nos habla del ejercicio arbitrario de la custodia del hijo menor de edad. Padre que arrebate, sustraiga, retenga o oculte a cada uno de sus hijos menores sobre quienes ejerce la patria potestad con el fin de privar al otro padre del derecho de custodia y cuidado personal. Este incurrirá por el solo hecho en una prisión de 1 a 3 años y una multa de 1 a 16 salarios mínimos legales vigentes. El sujeto activo es determinado, que es el padre. El sujeto pasivo determinado, hijos menores sobre quien se ejerza la patria potestad, y verbo rector, arrebate, sustraiga, retenga u oculte. Persona que Bueno, ofrezco mis disculpas, no sé qué. Tenemos el artículo 231 que nos habla de la mendicidad y tráfico de menores. Dice, el que ejerza la mendicidad valiéndose de un menor de 12 años o lo facilite a otro con el mismo fin o de cualquier otro modo trafique con él, incurrirá en prisión de 1 a 5 años. Tenemos el sujeto activo que es indeterminado, sujeto pasivo determinado, ya que habla de un menor de 12 años, verbo rector, ejercer, traficar, y el final resultado es valerse de la edad del menor para así sacar provecho económico. Y con mendicidad se refiere a la acción de pedir limosna. El artículo 232 está... ¿Sí me escuchan? ¿Hola? Sí, Sí, ahí señora. te escuchamos. Ah, ok, lo siento. Este artículo está modificado por el artículo 14 de la Ley 890 del 2004 y se rigió a partir del 1 de enero del 2005. Y dice que el que promueva o realiza la adopción del menor sin cumplir los requisitos legales correspondientes o sin la respectiva licencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para adelantar programas de adopción o utilizando prácticas irregulares lesivas para el menor, incurrirá en prisión de 16 a 90 meses. Entonces, acá el bien jurídico vulnerado sería la familia, los derechos del menor, la promoción, la prevención y la custodia del menor por parte del Estado. Y el sujeto activo, según el decreto 2737 de 1989, por el cual se expide el Código del Menor, él establece en su artículo 89 que la persona apta para adoptar debe ser capaz, que haya cumplido los 25 años de edad y que garantice idoneidad física, mental, moral y social suficiente para suministrar adecuado y estable a un menor. Estas mismas cualidades se exigen a quienes adopten conjuntamente. El adoptante casado y no separado de cuerpo solo podrá adoptar con el consentimiento de su cónyuge, a menos que este último sea absolutamente incapaz para otorgarlo. Y esta norma no se aplicará en cuanto a la edad, en caso de adopción por parte del cónyuge, conforme a lo previsto en el artículo 91 del presente código. El sujeto pasivo, por voluntad expresa del legislador, es la sociedad, es decir, el Estado. La acción o verbo rector es el que promueva o realice la adopción del menor sin cumplir los requisitos legales. Este tipo penal se agota con el dolo, cuyo elemento integrado son el conocer y el querer. El estado de necesidad es una de las causales de justificación. Dice que el estado de necesidad cuando medien los intereses económicos o afectivos que podrán respectivamente conjurar el peligro de su carencia entraña para el actor. Y las circunstancias de mayor punibilidad se encuentran en el inciso segundo del artículo 232.
los cuales son, primero, la conducta que se realice con ánimo de lucro y segundo, el copartícipe se aproveche de su investidura oficial o de su profesión para realizarla, caso en el cual se le impondrá además como pena la pérdida del empleo o el cargo público. Y vamos con el 233, la inasistencia alimentaria. Dice, acá está modificado por el artículo 1 de la ley de la ley 1181 del 2007 y dice que el que sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptantes, adoptivos, cónyuge o compañero o compañera permanente incurrirá en prisión de 16 a 54 meses y multa de 13.33 a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El bien jurídico vulnerado es la familia, la integridad personal y los derechos del menor. El artículo 233 quiere decir que la inasistencia alimentaria es un delito que perdura en el tiempo, es decir, que se puede denunciar o demandar a la persona varios meses por el mismo delito, ya que, como dice el artículo, la sentencia condenatoria ejecutoriada, no le impide iniciar otro proceso si el condenado reincide. El sujeto activo es aquella persona que tenga el deber legal impuesto por el legislador de suministrar alimentos y que se halla en capacidad de ejecutar dicha obligación. Todo lo anterior bajo el principio, nadie está obligado a lo imposible. El sujeto pasivo son los ascendientes, descendientes, adoptantes, adoptivos o cónyuges. La acción o verbo rector, el que sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos al sujeto pasivo. Este tipo penal se agota con el dolo, cuyos elementos integradores son el conocer y el querer, y conocer la obligación legal de alimentos que se tiene para los ascendientes, descendientes, adoptantes, adoptivos o cónyuges, y quiere sustraerse de dicha obligación alimentaria. La causal de justificación sería el estado de necesidad. Y bueno, aquí se trae nuevamente el principio de nadie está obligado a lo imposible. Y aquí se quiere decir que una persona obligada a dar alimentos no se halla en capacidad de ejecutar dicha obligación, ya sea por enfermedad, desempleo, deudas, entre otros, y tenga que satisfacer otras necesidades propias que son prioritarias para su subsistencia o futura manutención de su familia. Aquí las circunstancias de mayor punibilidad se encuentran en el inciso segundo del artículo 233, cuando la inasistencia alimentaria se cometa contra un menor. Artículo 34, circunstancias de agravación punitiva. La pena señalada en el artículo anterior se aumentará hasta una tercera parte si el obligado, con el propósito de sustraer a la presentación alimentaria fraudulentamente oculta, disminuye o agrava su renta o patrimonio. ¿En qué consiste? Que el legislador busca proteger de manera efectiva la prestación de la obligación alimentaria, evitando así que la persona con dicha responsabilidad haga simulación con los bienes y patrimonios que le tengan. El sujeto viene siendo quien debe cumplir con la obligación alimentaria. El sujeto pasivo, persona con quien se tiene la obligación. El verbo es sustraer y el fin y resultado es el cumplimiento de la obligación. Las leyes que me incorporan son la 890 del 2004, artículo 14, la Constitución Nacional 43, 44, 45 y 46, el Código Civil, artículo 411 y la Ley 181 del 2007. El artículo 237, reiteración. La reiteración consiste en la
ejecutoriedad no impide la iniciación de otro proceso si el responsable incurrirá nuevamente en la inasistencia alimentaria. ¿En qué consiste? Un nuevo proceso cuando hay incumplimiento en la inasistencia. La ley que lo incorpora son las mismas y el sujeto es quien debe cumplir. El sujeto pasivo, las personas con las cuales se tiene la responsabilidad del verbo es sustraer el primer resultado del cumplimiento de la obligación. El artículo 236. Malversación de bienes familiares. El que malverse o dilapide los bienes que administre en el ejército de la patria, potestad, tutela o curatela, en ascendiente, adoptante, cónyuge o compañero permanente, incurrirá en prisión de 17 a 36 meses y multa de .33 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta se contribuya a otro delito. ¿En qué consiste? En proteger los bienes que están siendo administrados en patria potestad tutelada o curantela. La ley que los incorpora son la 890 del 2004, el artículo 14 de la Constitución Nacional, 43, 44, 45, el Código Civil 411, la ley 180 del 2007, la sentencia C-238 y la sentencia C-239. El sujeto activo es el sujeto calificado, el sujeto pasivo es la ascendencia, cónyuges o compañeros permanentes, el verbo es malverse o dilapación. Fin o resultado, proteger los bienes que están siendo administrados. Bueno, continuamos con el artículo 237. Entonces, comenzaré explicándoles los términos para que en este caso sea más fácil el entendimiento de este artículo. Iniciamos con la definición de incesto, la cual se refiere a las relaciones sexuales consensuadas que involucran a individuos pertenecientes de una misma familia, es decir, que comparten un lazo consanguíneo directo, tales como hermanos, padres e hijos, abuelos y descendientes o cualquier otro nexo biológico entre ambos. El siguiente término es el acceso carnal, que se refiere a la penetración del órgano genital masculino en orificio natural de otra persona, cualquiera sea su sexo, por vaso normal o anormal, produciéndose el coito o un equivalente anormal del mismo. Ahora, una persona ascendiente quiere decir que pertenece a una generación anterior, por ejemplo, los padres, los abuelos, los bisabuelos y de ahí para allá. En cambio, una persona descendiente quiere decir que pertenece a la siguiente generación del árbol genealógico. Por ejemplo, los hijos, los nietos, los bisnietos y entre otros. Y me colaboran con los audífonos, por favor, con el micrófono, gracias. Bueno, ahora sí, el artículo 237, que dice penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 a partir del 1 de enero del 2005. El que realice acceso carnal u otro acto sexual con un ascendiente, descendiente, adoptante o adoptivo o con un hermano o hermana incurrirá en prisión de 16 a 72 meses. El presente artículo tiene por objeto analizar la legitimidad de la criminalización del incesto, entendido como el mantenimiento de relaciones sexuales entre ciertos parientes adultos. Un ejemplo del incesto, este es un ejemplo histórico, es el de la reina Cleopatra del Antiguo Egipto, que habría contraído matrimonio con dos de sus propios hermanos, y algo semejante se relata de los reyes incaicos y hawaianos. Bueno, en este caso el sujeto activo es indeterminado. Los sujetos activos, en este caso son sujetos activos si ambos sujetos conocen la situación y el parentesco.
también lo puede ser cualquier persona, miembro del núcleo familiar vinculado por el parentesco. El sujeto pasivo serían los ascendientes, descendientes, adoptante o adoptivo, hermano o hermana. En este caso, el verbo rector sería realizar el acceso carnal o realizar el acto sexual. El tipo subjetivo, entonces este tipo penal se agota con el dolo. El bien jurídico tutelado en delitos contra la familia, título 6, Código Penal, dice que como objeto jurídico encontramos la familia, ya que la familia es la célula fundamental de la sociedad y el Estado debe garantizar su protección. Y como objeto material personal encontramos la persona en quien realizaron la conducta sin su consentimiento. Y se encuentra en el título 6 en delitos contra la familia, artículo 237 237, del libro 2 del Código Penal. Muchas gracias. En el artículo 238, supresión, alteración o suposición del Estado civil, también está modificado por el artículo 14 de la Ley 890 del 2004 y se rigió a partir del 1 de enero del 2005. El que suprima o altere el Estado civil de una persona o haga inscribir en el registro civil a una persona que no es su hijo o que no existe, incurrirá en prisión de 16 a 90 meses. Acá el bien jurídico vulnerado sería la familia y el derecho al Estado civil. El sujeto activo es indeterminado, el sujeto pasivo, por mandato del legislador, es la sociedad. La acción o verbo rector es suprimir, alterar el estado civil de una persona o inscribir en el registro civil a una persona que no es su hijo o que no existe. Y este tipo penal se agota con el dolo. En este sentido, los notarios para incurrir en este delito deben conocer o tener la voluntad de alterar o suprimir el registro civil de una persona o inscribir en el registro a una persona que no es su hijo o que no existe, porque este delito no permite la modalidad culposa. También incurre en este delito quien realiza la misma conducta, pero ocultándole al notario los hechos o datos reales, haciéndole cometer un error. Pero además, el particular que actúe así estaría incurriendo en el delito de obtención de documento público falso, que está en el artículo 288, y si tiene fines de afectar el patrimonio de un tercero, caerá también en el delito de estafa. Por afectar con esa sola conducta a varios bienes jurídicos, que son la fe pública, la familia y el patrimonio económico. Por ejemplo, si un familiar inscribe como su hijo a un niño que no lo es, con el solo propósito de cumplir una condición contenida en el testamento pues, del padre, quien le otorgaría la porción de libre destinación al primer hijo varón de su segundo hijo. Ahora, si el notario sabe la situación, recibe dinero por ello y se configuraría como un cohecho que está en el artículo 405 y una falsedad ideológica en el registro civil que está en el artículo 286. Y también existiría una alteración del registro civil y se configuraría una estafa. En la misma situación estaría el funcionario delegado por el notario, quien accedería a realizar dicha irregularidad con el conocimiento del ilícito. Lo precedente es posible de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de la Sala Penal del 25 de abril de 2002, que reconoció que la función pública que ejercía el notario también le era transmitida a todos sus empleados, quienes terminarían siendo en últimas funcionarios públicos por extensión. Por su parte, el particular en esta hipótesis incurriría en un cohecho por dar u ofrecer, que está en el artículo 407, y en una falsedad ideológica en el registro civil, alteración del registro civil y una estafa, como ya lo mencionamos anteriormente. Este es el final de nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Me disculpo por los inconvenientes que tuvieron mis compañeras, el ruido de fondo de mi otra compañera. Y muchas gracias por su atención.
Bueno, entonces muchas gracias a los 3 grupos que expusieron y realizaron una investigación muy concreta. Y bueno, ya para el día de mañana continuamos con los siguientes grupos. Mire que ya hoy alcanzamos a exponer 3 grupos, entonces el día de mañana a ver si es posible también otros 3 grupos para poder llevar a cabo la finalización de esas exposiciones y de esos conceptos que se dan por cada uno de los tipos penales y de igual manera su estructuración. Doctores, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite. Cuídense mucho y lean mucho. Bueno, muchas gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias. Bueno, Gracias, profe. Gracias, bueno, profe. adiós, Feliz que día. estén bien.